Bueno, entonces ahora, en base a la microencuesta que hicimos al principio, empezamos con 4 temas no complicados, pero bastante más técnicos. Van a desaparecer las sábanas de cuadros y todo eso. Hoy vamos a ver computación en la nube. Mañana vamos a ver en la primera mitad Big Data, en la segunda mitad Internet de las Cosas, y en la primera del viernes vamos a ver gobierno de Internet y neutralidad como tema. Bueno, computación en la nube es un tema que ya lleva una buena década arriba de la mesa. O sea, no es un tema de, uno puede decir, tema de vanguardia, es un tema que ya está. Se dan cuenta que si bien cloud computing en inglés suena bien, en español siempre que algo está en la nube suena horrible. No se imaginan los chistes que hubo que aguantar hace como 5 o 6 años cuando empezamos con estos temas. Pero lo que sucedió es que, bueno, como sucedió, claro, 3 o 4 años después, sabiendo o no sabiendo, todo el mundo tiene sus mails en la nube, está haciendo streaming desde la nube. O sea, digamos, es de esos temas que hoy no es ya un tema de vanguardia para nada, sino que ya es un tema normal. Acuérdense, esto es volver a lo que largamos, o sea, aquí esta es la secuencia de lo que vamos a hacer. O sea, ya hemos hablado bastante de nuevos bienes, nuevo modelo de negocio, vamos a ver algunos más, habla de los actores, las cadenas, pero ahora vamos a ver esta secuencia, que es una secuencia en la cual hay la computación, la nube, Internet, los grandes datos y la analítica de los grandes datos. Primero, ¿cuál es la obra básica? La obra básica es el paper ese que se escribió en la Universidad de Berkeley en 2009, que se llama Above the Clouds. O sea, es el paper en el tema. Y ahí lo que básicamente la intuición de esta gente es que la computación va a terminar siendo una utility, en el sentido inglés de utility, que es una cosa un poco más que servicio, ¿no? O sea, que al igual que la energía eléctrica, ustedes van y meten en el plug y hay energía eléctrica, va a llegar el momento, y llegó bastante más rápido de lo que se pensaba. Ellos lo pensaban mucho en la idea que yo voy y me conecto a un cable y voy a tener computación por la vía de ese cable. En realidad se dio por una mezcla entre el cable y la telefonía móvil. Entonces esa es la intuición básica, o sea, algo que era muy sofisticado, muy de especialistas, como era la computación. Acuérdense cuando todavía los de IBM usaban bata blanca allá por los años 80, había que pedir audiencia, todo eso, va a terminar siendo un servicio que es exactamente lo mismo que el servicio eléctrico o el servicio de agua potable. Yo me conecto y pago por el uso. Esa fue la intuición. Y esa intuición, mucha gente todavía hace unos años se reía de esto, pero hoy ya es un hecho. ¿Cuál es la idea? La primera idea es que, acuérdense cómo era el sistema hace 10 años o menos. Yo tenía que comprar una computadora, tenía que comprar el software para correr la computadora y tenía que tener una plataforma que probablemente era Windows, minoritariamente era OS 10, pero digamos había una plataforma y después uno tenía por diferentes métodos bases de datos, tenía información que usaba en esa plataforma. El primer cambio que dicen esto es lo que ellos llaman, estas son 3 siglas que puedo haber que retener, SaaS, que es Software as a Service. O sea, el software pasa a ser un servicio. O sea, ¿cuánto hace que ustedes ni piratean ni compran sistemas operativos? Claro. ¿No? O sea, Apple empezó, inclusive, que era la más sofisticada de todas, el OS 10 en la versión ya 7 u 8 lo pusieron gratis, forzó a que el operativo de Windows esté gratis, a nadie se le ocurrió pagar $1 por el operativo de Android. O sea, fíjense, eso no era el mundo hace 10 años ni remotamente. Entonces, lo primero que empezó fue el cambio en el cual una pieza de software que era propietario y que tenía casi un contenido físico, porque había que ir y comprar el paquete con el disquete, se transformó en un servicio. Un servicio que después vamos a ver cómo lo consigo el servicio, pero ese fue el primer cambio. El segundo cambio fue de que en ese proceso de transformación del software en un servicio se fueron dando, como vamos a ver en el slide que viene, 2 procesos simultáneos adicionales. Primero es lo que se llama PaaS, que es Platform as a Service. Llegó el momento en el cual yo ya no tengo solo el software,
sino que tengo la plataforma entera de Google Docs, o tengo la plataforma entera, no solo los programas, sino que tengo las bases de datos o lo que sea necesario de Facebook. Y la tercera etapa, que ya tiene también sus añitos, fue cuando se pasó a la infraestructura como un servicio. O sea, dicho de otra manera, cuando yo ya no compro hardware, sino que lo que hago es contrato un servicio de máquinas virtuales. Fíjense que esto ya no es gran novedad, hace como 6 o 7 años era, había que empezar a explicar lo que era una máquina virtual, porque cómo algo podía correr en otro lado, no solo corría el software, sino que corría la plataforma, pero además yo había hecho una máquina que estaba corriendo mi versión, si yo quería, de lo que sea, supongamos, de Linux o de lo que fuera. Entonces, esos son 3 de los términos que hay que retener, y que son bastante de sentido común: la plataforma como un servicio, perdón, el software como un servicio, la plataforma como un servicio y el hardware o la infraestructura como un servicio. De ahí aparece la idea, entonces, de lo que se llamó Utility Computing. Y el término Utility Computing, como lo están usando ahí, es eso, el acto de computación como el acto de adquirir un servicio que es adquirir una utility, y eso se puede en general materializar en 2 cosas, en lo que se llaman las nubes públicas y las nubes privadas. Nube pública no tiene nada que ver con el gobierno. Nube pública significa una nube en la cual yo tengo acceso, sea para depósito, sea para correr una máquina virtual, o sea para correr un software, en la cual tengo acceso mediante el pago de una tarifa. Mientras que lo que sucede es que, como eso lo vamos a ver un poco hacia el final, siempre hay la duda de, bueno, ¿y qué pasa si yo aquí pongo información en serio? O sea, me va a pasar lo de los Panama Papers, o sea, digamos, ¿cuál es el punto? Entonces la idea es que empresas que tienen secretos tecnológicos o secretos comerciales muy fuertes trabajan con nubes privadas. O sea, trabajan exactamente con un mismo centro de datos que tiene todos sus respaldos, todo lo que sea, pero que en lugar de que tenga acceso simplemente por el hecho de pagar, como yo pago Amazon Web Services, tengo acceso desde la empresa. Y por supuesto, como siempre que hay 2 cosas, a alguien se le ocurrió que posiblemente el mecanismo más interesante sea el de la nube híbrida, en la cual una empresa aprovecha todas las ventajas de una nube pública para todas las cosas que no le implica pérdida de posición competitiva, y tiene una nube privada para las cosas que afectan su situación competitiva, por ejemplo, cuánto le pago a los ejecutivos, a dónde están mis mercados, no sé, ese tipo de cosas, ¿lo entienden? ¿No? O sea, pero entonces toda la intuición, y ese paper, para los que están en el tema, bueno, es un poco historia, es lindo de leer, porque los tipos se dieron cuenta, aquí viene un cambio de juego. Y ese cambio de juego, fue lo que vimos ayer, fue lo que me permitió que Arturito, que nunca se podía hacer, después yo pude hacer una cosa mucho más difícil, que era un auto que se maneja solo, porque todo lo que yo tenía que tener en el auto, hoy lo tengo en la nube, y lo que tengo es una comunicación. Ese es el primer paso. Y acá tienen los 3 niveles. O sea, lo que hablábamos, de infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio. Acá hay algunas características que es importante tener en cuenta. Primero, es accesible en línea. Por eso todo lo que vimos de infraestructura, de banda ancha y todo eso es de vida o muerte. O sea, yo no puedo hablar de computación en la nube si no tengo redes con capacidad y redes seguras. Y acuérdense que vimos que confiabilidad de red era uno de los problemas serios de América Latina hace una horita. Segundo, se paga por lo que se usa. Yo compro tantas máquinas virtuales o compro tantos, lo que hacen ustedes, que si se gastan todo, compran más en Dropbox, o compran más en Apple, o compran más en lo que sea, más, digamos, storage, disponible según la demanda, y eso va a ser un cambio muy grande. Porque fíjense que siempre uno de los argumentos que hubo contra algunos elementos de la microeconomía neoclásica es que había rigideces y que no todo era infinitamente divisible. A los que han visto, a los que les gusta microeconomía. Bueno, uno de los líos
es que hoy en día hay algunas cosas que son infinitamente divisibles y que entonces yo tengo funciones continuas y puedo derivar y miren todos los líos que se me arma para el razonamiento. O sea, para los que no están en micro no es importante, pero para los que están en micro, la gran crítica siempre de los neoclásicos, bueno, ustedes no se dan cuenta que aquí hay rigideces, hay escalas mínimas y entonces en última instancia hay descontinuidades. Y esas descontinuidades son las que ustedes no entienden. Bueno, acá justamente empieza a aparecer algo que es disponible estrictamente según demanda y continuo, que esa es la otra cosa. Otro nivel de servicio es negociable. Obviamente, yo no voy a negociar con Amazon Web Services, pero seguramente Cemex, si no quiere usar una nube privada y quiere usar una nube pública, puede negociar con Amazon Web Services perfectamente. Y lo otro es que la escalabilidad tiene mucho que ver esto con la no existencia de rigideces, es automatizado. Y bueno, dices en fallas porque estoy suponiendo las redes que son. Fíjense que este ya es el mundo que ustedes están, ¿no? O sea, el mundo de Netflix, el mundo de Pandora, el mundo de Spotify, o sea, en la cual sucede todo esto. Que algunos son no pagos directos, lo pagan con información, otros lo pagan por suscripción, pero en última instancia tiene estas características, está accesible en línea, ustedes pagan por lo que usan, no se afilian a Netflix si no tienen, está disponible según la demanda, que hay 4 más en esta familia, están autorizados para 3, compré otro más, o sea, es un mundo que hoy ya no asusta a nadie. Acá tenemos un poco los 3 niveles, aquí están algunos players, son más conocidos los players de acá arriba, o sea, quienes están en software como servicio, está Facebook, está Skype, que lo he mencionado poco, pero no porque sea menos importante. En materia de plataforma ya hay cosas como Windows Azure, que es la gran plataforma que hizo Microsoft, y aquí tenemos el core, a donde tenemos básicamente los que ya además de todo esto dan la infraestructura como servicio para la creación de las máquinas virtuales, y donde el gran player es Amazon Web Services, ¿no? Todo el mundo piensa que Amazon es una gran librería online, bueno, más la librería vende todo. Amazon en realidad es el que maneja el sistema de cloud más grande comparable con el de Google o con el de... O sea, uno dice, uy, Amazon vende de todo, si vende de todo y además tiene el cloud más poderoso. O sea, bueno, no sé si hoy porque como Google ha crecido tanto y Apple también, pero digamos, Amazon Web Services es una variable del tamaño de Facebook en este negocio. Lo único que eso sucede siempre, cuando uno está muy hacia el hardware y la infraestructura dura, se menciona mucho menos. O sea, yo no he mencionado prácticamente a Cisco, y sin Cisco no hay redes, ¿no? O sea, digamos, uno ve mucho más lo que está más cerca del consumidor, lo que hay más publicidad, cuando hay algunos componentes del core de las cadenas que son imprescindibles. Tamaño del cloud, para que tengan una idea, ¿no? O sea, no era demasiado grande. Estas son estimaciones del 11 para el 14. Si ustedes ven, ¿por qué dejé este cuadro pese a que está viejo? Porque aquí sí les da una idea de las proporciones. El grueso del cloud es software como servicio. O sea, esto ya es para la gente que hace investigaciones o sostiene bases de datos, las plataformas, y lo que está intermedio, que es la infraestructura, bueno, esos son los que lo manejan los de cómputo de las empresas. O sea, en realidad, el core todavía, con montos más o menos moderados, son el software como servicio. Y acá tienen este gráfico que muestra de alguna manera cómo el cloud crece vertiginosamente, pero si uno lo pone dentro del total de los gastos de tecnología de la información de Estados Unidos, todavía los gastos son. O sea, esto ha crecido bastante, pero todavía no es, o sea, es lo típico de algunas cosas. Muchas de estas cosas son gratis. Al ser gratis no me aparece acá, o sea, no están en el volumen de ventas, pero, por ejemplo, ya ustedes saben que lo de streaming no les debe ocupar a ustedes menos de 1 hora por día, actividades vinculadas a streaming. O sea, streaming de música, streaming de video, digamos, la manera como pueden estar bajando cosas. Esto es interesante, siempre hay que tomarla, de todas proyecciones hay que tomarlo, pero obviamente un jugador fuerte para el cloud, eso lo vamos a ver con números mucho más fuertes, son las pymes. Porque, digamos, en última instancia, yo sospecho que a los efectos de la inversión de capital de una empresa de 10 trabajadores versus una empresa de 5.000 trabajadores de inversión en capital TIC,
es una barrera a la entrada infinitamente más grande proporcionalmente para el de 10 trabajadores. O sea, el que tiene mucho que ganar en no tener que comprar software, no tener que comprar plataformas y no tener que comprar hardware son básicamente las empresas más pequeñas. Las otras ganan mucho, vamos a ver después, pero en realidad digamos, esto, al igual que lo que se quedó con las plataformas más formalizadas, ha sido un tema fuerte. Y estos son algunos datos que hemos encontrado, están muy en relación a los tamaños de la economía, de los pesos del cloud, 2012 y lo que se esperaba para 2016, son tasas de crecimiento muy fuertes, pero no son todavía valores que muevan la aguja. O sea, todavía, digamos, otra vez otro tema fundamental que no tiene por qué golpear directamente en el cloud. Los nuevos elementos. Entonces, primero, aparece una cosa muy rara en economía, que siempre fue la ciencia, como decía Robbins, de la asignación de medios escasos de uso optativo para fines múltiples y jerarquizables. En última instancia, de repente, tengo la ilusión de que hay un recurso de cómputo infinito. A los efectos míos, los 5 gigas que me da Dropbox es un recurso infinito. Para mí es un recurso infinito. Me imagino que para alguien lo gastará en media hora, pero fíjense, eso en economía no se entendía. Eso de que yo tengo un recurso que además sea gratis, es a los efectos de lo que yo necesito infinito. Cambia la cosa. Por otro lado, tengo que elimino algunos compromisos iniciales, que pueden ser tanto de compra de hardware, tanto de compra de software, o por ejemplo, lo que todavía existe, todavía queda algo en telefonía, pero no tiene un futuro demasiado largo, es que yo en última instancia tengo que tener un plan de 2 años que me permite comprar el aparato más barato, pero ahora que ya empezó, por ejemplo, todo el sistema de Apple, de que le hacen en realidad un leasing del iPhone, y a los 2 años le sustituye el iPhone viejo por uno nuevo, porque se terminó el leasing, van bajando los costos. Esto obviamente tiene importancia porque fíjense, pagos de uso de recursos son una base de corto plazo en la medida que sean necesarios. Pasemos a esto a economía. Esto significa que yo transformé costos fijos en costos variables. ¿Se acuerdan las curvitas? Todo eso, ¿no? Muy bien. Yo tenía un costo fijo que me daba una ventaja en economía de escala muy grande, al que estaba ahí, que en algunos casos era importante para una empresa, y me lo transformo en un costo variable, primera cosa, y un costo variable cuyo costo marginal tiende a cero. O sea, para micro esto es importante, en serio. O sea, porque yo, si empiezo a pasar de un mundo en el cual ya las curvitas no me funcionan tan bien, porque el costo fijo medio no es lo que me va a decidir el movimiento de esto, a donde prácticamente yo tengo la curva de costo variable medio con costo marginal cayendo, ya los dibujos y bueno, y el equilibrio ni los digo. Y entonces, en resumen, yo tengo almacenamiento y procesamiento, son cada vez más utilities, y ahí está la idea del plug de electricidad con el cual empecé. Pero fíjense, para la gente de micro, ya da para empezar a pensar de que, bueno, aquí mejor vemos qué hacer. Ahora, de verdad, o sea, vamos a calcular inclusive el equilibrio en competencia, en competencia perfecta, sin costo fijo medio y con costo marginal permanentemente cadente. Y no puedo decir que haya monopolio, porque hay infinidad de personas que están enfrentando a la misma curva. Bueno, ahora, para que no piensen que esto está nuevo, gente muy respetable como el CEO de Oracle, ¿no? O sea, no dijo, pero miren, si esto lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Era lo que antes no se llamaba la nube, sino que se llamaba la computación distribuida. El hecho de que aún los que usan mucho, que no es mi caso, debo estar usando yo, qué sé yo, el 1 o 2% de la capacidad del Mac, si es que la uso. Bueno, yo tengo 98% ahí que no estoy haciendo nada, y eso desde los años 80 ya había software para poder usar la capacidad esa que está latente. Los que tengan más tiempo en esto, en los años 80 había un salvador de pantalla, ¿no? Un screensaver, que me permitía conectar con un centro que estaba buscando inteligencia extraterrestre, era muy lindo él.
Claro, entonces tenían que ver señales de observatorios de cientos de miles de millones de datos, que eso era improcesable en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué hacía? Uno, el screensaver, uno lo conectaba con los procesadores esos y todo el tiempo que estaba funcionando mi screensaver estaba procesando datos de observatorios en Puerto Rico, en Hawái, en el centro norte de Chile. Y eso ya había en los años 80, que era lo último de decir, bueno, hay un montón de gente que tiene capacidad de disco duro, eso no era tanto disco duro, era sobre todo de procesador ocioso, y entonces ese procesador ocioso lo estamos usando. Eso ya venía mucho tiempo. Y justamente este hombre de Hora que dice, mire, lo interesante de la computación de la nube es que en realidad es un nuevo nombre para nuestras cosas publicitarias de algo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Claro, lo que no había de mucho tiempo era la masificación, pero que había la idea de que todos estábamos invertidos en cómputo, la tenemos todos prácticamente, y eso ya, entonces para que vean que aún estos temas que son, uno los ve bastante natural, dieron para muchas cosas. Conviene moverse en la nube. ¿Cuál es el argumento, el balance que se hacía? Uno, flexibilidad. Ustedes saben, por ejemplo, que en los países que hay exámenes para entrar a la universidad de nivel nacional, el Ministerio de Educación Pública revienta por definición la semana después del examen. O sea, pues yo no puedo, o sea, supónganse un país que, no sé, supongamos, Chile, 1 millón de alumnos universitarios, ¿no? O sea, apenas el doble de la UNAM. Pero bueno, el Ministerio no va a tener capacidad instalada, sería una ineficiencia total, para verificar los exámenes de ingreso, que supónganse que cada año entre el 10%, o sea, voy a tener 150.000 que ingresan, que la mitad pierda, estoy corrigiendo 300.000 exámenes, yo no puedo tener capacidad para eso. O sea, y lo mismo que pasa cuando llega Navidad, cuando llega el Día de la Madre, todo ese tipo de cosas, que los negocios no pueden instalar capacidad para eso, pues es una cosa totalmente baja económico, y por supuesto, entonces yo puedo responder a los picos de demanda, en lo cual puedo no tener el servicio hasta el 8 de diciembre, y el 8 de diciembre me conecto hasta al 6 de enero. Y tengo el servicio hasta el 6 de enero, con lo cual pierdo menos clientes. Obviamente. Y por otro lado, resulta que yo, que no tengo escala para nada, a lo mejor sí tengo, porque soy el Palacio de Hierro y tengo, pero que no tengo escala para nada, tengo precios que son aprovechando en la totalidad de las economías. O sea, digamos, en última instancia, si el mercado es más o menos competitivo, los grandes proveedores van a hacer una ganancia sobre algo que tiende a cero el costo marginal, con lo cual yo voy a aprovechar economía de escala. No voy a aprovechar todo porque Amazon Web Services va a ganar algo, pero fíjense que esto a mí me permite trabajar con otro nivel de escala. Bueno, ahora acá, digamos, siempre sucede las cosas de cómputo lo siguiente. Hay tres mundos que van separados. El mundo de la computación, o sea, el procesamiento, para decir visualmente el procesador, el mundo del almacenamiento, el disco duro, el disco de estado sólido, lo que sea, y la transmisión. Bueno, otros agregan cuarta, la persona que está del otro lado, pero eso es otra historia. Estas tres cosas han mejorado mucho, pero el ritmo de mejoría no es igual. O sea, aumentó mucho más rápido al principio la capacidad de computación, la ley de Moore y todo eso. El aumento en almacenamiento llevó más tiempo y el aumento en transmisión, aún con todo lo que hemos avanzado, claro, esto es un ejemplo de hará unos 3 o 4 años, pero todavía había tipos de datos, por ejemplo, me acuerdo que se procesaban en Los Ángeles y se necesitaban los datos en Washington, a donde todavía convenía hace 3 o 4 años mandar el DVD por avión. No sé si eso es válido porque estas cosas cambian muy rápidamente, pero digamos, supónganse que ustedes tienen que hacer el cruce entre el censo de población y las ventas totales de Walmart, una cosa de ese estilo. Todavía el tiempo de transmisión de esa cantidad de datos era superior al tiempo que se necesitaban poner esto en disquetes y mandarlo a la mesa. O sea, entonces eso, y justamente lo que permitió lo de la computación en la nube fue justamente cuando el tiempo de transmisión empezó a tener algo que ver con la velocidad del tiempo de computación. Y por otro lado, claro, hay un costo
o sea, no son todos ganancias, que es el gran costo de pasar de un sistema físico a donde yo controlo, cosa que le encanta al gerente de cómputo del lugar, a un sistema en el cual él no tiene el control y en el cual yo tengo que traspasar rutinas, tengo que pasar algoritmos. Eso es bastante obvio. Sin embargo, lo que sí se han encontrado, que hay algunos otros beneficios que también, algunos los fui adelantando. Bueno, después voy a mostrar un cuadrito con unas encuestas que han hecho y muchas empresas responden que les importa más operar en las nubes, no porque el costo de cómputo sea menor, que también es importante para 70-80%, sino porque les posibilita la producción y la oferta de productos y servicios diferentes. Que no es solo un tema que yo bajo el costo, sino hay cosas que no podría hacer si no estuviera en la nube. La otra cosa que vamos a ver muy vinculada con grandes datos mañana es que, bueno, obviamente esto me aumenta mucho la posibilidad de minería de datos, de data mining. O sea, una cosa es cuando yo tenía que llegar con el floppy, después con el disco chiquito y después con el CD, o sea, piensen en la diferencia. Y esto me parece importante, porque yo siempre fui lo que pensé que estas diferencias habían llegado para quedarse entre grandes y pequeñas. Bueno, siguen estando ahí, pero hay temas en los cuales las diferencias ya son más de si yo tengo el capital humano que sabe usar esto o no. Y por eso ustedes tienen las N historias que todos conocen, desde Zuckerberg, que estaba en la universidad y a donde llegó, o Larry Page, o Brin, o sea, la sensación de que de repente hay startups que pueden tener una dinámica que no fue la dinámica de General Motors, no fue la dinámica de DuPont, que eran dinámicas de ética. Y por otro, hay gente que lo que está fundamentando es que en algunos casos inclusive se puede dar saltos en situaciones de mucho rezago. Por ejemplo, eso es los temas de Celso, por ejemplo, ¿no? O sea, hablan, por ejemplo, todos los sistemas de pago por vía de teléfono en los países más pobres de África al sur del Sahara, en la cual es muy probable que esa población no pase por la etapa bancaria, y lo que es seguro que no va a pasar por la etapa cheque. O sea, esa gente va a pasar del manejo del efectivo al dinero digital, ya pasó con el pago telefónico, sin haber vivido la etapa del estado de cuenta, de la chequera y de ir a hablar con el que me abre la cuenta. O sea, entonces da la sensación de que existe la posibilidad de pegar saltos y, como dice el término, saltarse algunas etapas que parecían bastante normales en el procesamiento. Bueno, ¿qué sabemos de los impactos? Bueno, la sensación es que esto va camino, como las TIC, a transformarse en una economía, digamos, una tecnología de propósito general. ¿Cuál es la mejor señal? Yo creo que uno siempre tiene una tecnología de propósito general, primero que lo usa todo el mundo, eso es por algo general. Pero me gusta mucho la idea esa de Giovanni Dossi, que habla de que, bueno, cada paquete tecnológico tiene un artefacto. Y ese artefacto tiene que llegar el momento que uno tiene la sensación que su oferta es casi infinita y que su costo tiende a cero. O sea, lo que pasó en cierto sentido con la electricidad, que el costo no tendió a cero, pero pasó a ser irrelevante respecto a lo que era y la oferta es infinita. Entonces, uno acá lo que se encuentra, bueno, acá estamos con una tecnología que ya ha cambiado lo que es la industria del software y el hardware. Ninguno de ustedes va a comprar otra vez un sistema operativo en la vida. Cosa que a nadie se le ocurría no comprar o no piratear hace bastante poco tiempo. Y se acabó la idea de que yo compro sistemas operativos. O lo que ya habíamos visto, transforma los costos fijos en costos variables, lo cual es un tema no menor, reduce las barreras a la entrada. Y fíjense que si uno se pone más estilo micro, si yo reduzco la barrera a la entrada, aumento el número de competidores, si aumento el número de competidores y no pasa nada muy raro, los precios van a caer, el grado de monopolio va a caer, con lo cual yo tengo efectos que van mucho más allá de la barrera. Y hay algunos estudios, por ejemplo, una persona que produce mucho sobre esto es un italiano que se llama Etro, en los cuales da como siempre algún punto decimal de crecimiento del PIB, pero lo que me voy a fijar sobre todo esto es la creación de nuevas empresas y el impacto en los sectores. O sea, como siempre ustedes van a encontrar algún paper que dice que esto afecta al PIB, siempre afecta en algún punto decimal la tasa de crecimiento, lo cual no es irrelevante cuando andamos creciendo al 1 y poco en la mayoría de los países. Los impactos, bueno, hubo un estudio
que hicieron hace como unos 5 o 6 años, en la cual pronosticaban datos. No creo que esto sea de morirse por los datos, pero sí para tener una idea. Hablaban que todo el sistema alrededor de la nube iba a andar creando en el mundo unos 14 millones de empleos, pero lo importante, fíjense, otra vez lo que hemos dicho varias veces, más de la mitad los jugadores China, India e Indonesia. Cada vez más las TICs y sobre todo cada vez más Internet es una jugada en la cual China es mucho más que lo que es en casi todas las otras variables, ya siendo bastante grande. Estados Unidos y América Latina tenían niveles más o menos, y esto acá, por las cifras que dan para Brasil y México, lo que hicieron fue proporcionalizar de acuerdo al tamaño de la población y la economía. Pero da efectos positivos. Y en lo que tiene que ver con empleo, bueno, las cosas que ya sabemos, hoy, digamos, muy poca gente ya usa software, excepto cuando tengo que hacer algún trabajo de cine, la mayoría de la gente usa aplicaciones. O sea, digamos, yo no estoy ni en el mundo de portales ni en el mundo de software, estoy en el mundo de apps, y esas apps residen en la nube, las redes sociales residen en la nube, y después mañana vamos a ver el punto de vista, ¿no? O sea, estos son algunos de los impactos que ya va dentro de la lógica. Este es un trabajo interesante que se hizo en CEPAL. Este señor Etro había hecho un estudio para la Unión Europea sobre lo que se podía esperar del impacto sobre creación de pymes en la Unión Europea. Y justo teníamos un proyecto que nos permitió contratarlo y pedirle que hiciera un estudio exactamente igual para América Latina, que no innovara absolutamente nada de metodología, porque queríamos poner el cuadro de Europa a América Latina. Primera sorpresa, teníamos dinero para 6 países, solo en 2 había los datos que necesitábamos. O sea, se puso al final Argentina y Brasil, no porque estuvieran cerca, porque tampoco pudimos hacer Chile, no pudimos hacer Colombia, no pudimos hacer México y no pudimos hacer Costa Rica. ¿Por qué? Porque los datos no había. Había datos, pero claro, era muy exigente en datos. ¿Qué era lo que me pedía? Yo necesitaba, como es una metodología fuerte, necesitaba creación y muerte de empresas, no el saldo. Pues no me servía decir que murieron y el saldo fue tanto, sino cuántas nacieron y cuántas murieron por año, por sector, porque la lógica va a ser bien diferente en comercio que en siderúrgica, y sobre por lo menos 20 años. Había dos, solo se pudo... Claro, era una exigencia de datos fuerte, pero nosotros queríamos que fuera idéntico a lo de la Unión Europea, para decir, bueno, vamos a ver cómo da para comparar. Y fíjense qué encuentran ellos. Dicen, bueno, tenemos 2 hipótesis. 1, se masifica la computación en la nube en 5 años. 2, se masifica en 10. O sea, no importa el año, ellos hicieron el documento en el 13, pero si en 5 años se masifica. Y fíjense lo que da. O sea, si en 5 años estamos hablando de, piensen siempre órdenes de magnitudes, el numerito, digamos, estamos hablando de unas 25.000 empresas en Argentina y unas 200.000 empresas en Brasil. Y obviamente estas son pymes, porque las grandes no necesitan computación en la nube para crearse. En materia de empleo ya estamos hablando que sumando los 2 estaríamos picando en el 1.000.000 de empleos. Supónganse que está errado, todo lo que quieran, pero estamos viendo un impacto muy grande de algo que aparentemente tiene un costo bastante bajo. Y fíjense, cuando yo hago la masificación a lo largo de 10 años, claro, ya las tasas disminuyen, porque claro, los siguientes 5 años me rinden menos, pero igual ya estoy hablando de casi 1.000.000 de empleos en Brasil, y estoy hablando de casi 400.000 empresas en Brasil. ¿Sí? Ahora, estas cifras son absolutas, o sea, es una diferencia con respecto a las empresas que se crearían si no hubiera computación en la nube. O sea, el efecto digamos, yo hago un programa gubernamental, o las empresas bajan los costos, o lo que sea, los proveedores, y yo meto la nube. Claro, no, masificación no significa llegar al 100, ¿no? Sino llegar a determinado nivel, pero entonces dirían, bueno, habría más o menos 800.000 empleos más en 10 años y 400.000 empresas. Porque, claro, por la idea esa que ellos manejan, pero que es una idea que la Unión Europea la compró, después lo hicieron comparando Unión Europea, Estados Unidos y América Latina con estos dos, y la idea de que, bueno, si algo decía la organización industrial es que una gran barrera a la entrada era el capital inicial. Y bueno, y si yo un componente fuerte del capital inicial lo llevo a 0 y lo transformo en costo variable,
Bueno, ya me queda pagar la renta y poca cosa, y lo que voy a hacer. Pero fíjense que esto, para una empresa de servicios, hace una diferencia total. Porque digo, claro, una empresa de productora de manufactura, yo que sé, tengo que hacer zapatos, bueno, es un componente del costo. Pero una empresa de servicios es el componente del costo tener el aparato de control. Y estos datos después fueron presentados en varios lados, y como está, que eso nos amparamos mucho en eso, que si esto lo usó la Unión Europea y lo hicieron después para Estados Unidos igual, y lo que da interesante es que da comensurable la cosa. Obviamente la Unión Europea da 4 o 5 veces más, inclusive hubo mucho tiempo que una señora se llamaba Nelly Cruz, que era la comisaria para cuestiones digitales en la Unión Europea. Durante varios años su bandera fue: tenemos que tener computación en la nube porque esto nos generaría 3 millones de empresas, cosas de ese tipo. O sea, fue bandera muy muy fuerte de la Unión Europea. Y ahí viene un tema que hablamos justo ahí en el intervalo. Bueno, sí, ahora, esto tiene mucho que ver con la digitalización. Y por eso necesitábamos los datos por sectores, además de muerte y nacimiento en términos absolutos. Y fíjense una de las cosas que uno encuentra: a dónde en realidad yo tengo en materia sectorial la digitalización. Son datos para la Unión Europea 27, pero nos da una idea. Y fíjense, ¿a dónde está la digitalización en serio? Servicios financieros y seguros número 1. Bueno, como hablábamos hoy, el dinero hoy son bits. Bueno, entonces si hay algo que está digitalizado por sí. Después el propio sector de computación y electrónica. Bueno, telecomunicaciones y medio, después de 3 días en este tema ya está. Y después acá aparece sorpresivamente autos, maquinaria y equipo antes de comercio. Pero fíjense la frase que se dice habitualmente: cualquier carro popular hoy tiene más capacidad de cómputo que el Apolo que fue a la Luna. O sea, claro, pero ni digamos los carros mucho más sofisticados, pero hoy que los frenos están controlados. O sea, en realidad, creo haber leído que ya era como 20 o 25% del costo de un auto ya era digital. Eso sí, los autos deben de avanzar. Entonces no extraña que la automotriz está ahí. ¿Cuál es la industria que se usa más robótica? La automotriz. Entonces, la automotriz está ahí. Acá ustedes ven, tienen algunas de las actividades, las otras manufacturas, la química, las utilities, y acá está el libro. Porque fíjense quién está acá: hoteles y restaurantes, la construcción, los bienes de consumo y los bienes raíces, que son los grandes sectores productores de empleo. O sea, la gran producción de empleo está acá. Pero entonces fíjense, si esto tiene algo que ver con productividad, como vimos en las primeras horas, empiezo yo a tener un punto, que es: resulta que en este sector, si el salario tiene algo que ver con productividad, voy a generar poco empleo por estar muy digitalizado, de alta productividad y altos salarios. Y acá, que es a donde tengo el gran depósito de mano de obra, el gran depósito de puestos de trabajo, la baja digitalización va a hacer que no aumente demasiado la productividad, con la consiguiente problema para los salarios. Entonces, no es un tema que vayamos a tratar mucho, pero a la gente que le interesa distribución del ingreso, acá hay todo un universo entero, que si lo combinan con lo que vimos ayer, de los mercados a donde el ganador se lleva todo, junten un mercado en el cual la absorción de lo digital es diferente, con lo cual me va a dar diferentes productividades. Entonces ya tengo una base de productividad que me justifica, me explica una diferencia salarial muy grande. Y monto sobre eso mercados en los cuales el ganador se lleva todo. Que algunos de ellos no son así. Por ejemplo, en auto, bueno, Mercedes, Audi y BMW se puede llevar todo, pero por arriba todavía está Ferrari, por abajo. Hay varios que hay lugar para, pero hay muchos que no. O sea, no, que termina. Entonces piensen que para la gente que le interesa distribución del ingreso, acá hay un camino enorme de reflexión. O sea, hay mucho, mucho que ver en el sentido, bueno, cuánto de la distribución del ingreso que tenemos hoy, que parecería que empeoró y sigue empeorando, tiene que ver precisamente con el cambio de tecnología. Tema que está un poco fuera de lo que vamos a hablar, pero, digamos, pero que es importante.
Otra importante, importantísimo. Sin embargo, les digo, hacer las notas aquí siempre son más divertido. Carlota Pérez, que es una experta, más que experta, es una autoridad en tecnología latinoamericana. Carlota siempre dijo, miren, en realidad, siempre que entra un nuevo paradigma tecnológico, la distribución del ingreso se deteriora fuertemente. Cuando madura el paradigma, es que yo me empiezo a preocupar por mejorar la igualdad. ¿Por qué? Porque fíjense, piensen 20 años atrás, ¿no? El dineral que se hacía manejando bienes raíces en la Ciudad de México, por ejemplo, y digamos Nueva York, que se sigue haciendo. ¿Cuánto necesito darle yo de rentabilidad a una actividad mucho más riesgosa que manejar bienes raíces, que como por ejemplo inventar Google, para que el capital se vaya, en lugar de irse a bienes raíces, se vaya a Google? O sea, la idea es el inicio de un paradigma tecnológico que genera un aparato de retribuciones que necesariamente destruye empeora la distribución del ingreso. Sin embargo, una cosa es que empeore a nivel latinoamericano, otra es que empeore a nivel sueco. Y no hay necesidad de entrar en detalles. Una cosa es que empeora y otra es que nosotros a veces lo dejamos empeorar las cosas bastante más. Bueno, esto es lo que les decía hace un rato, que este cuadro siempre me sorprendió, es de Accenture. Fíjense que es verdad, la reducción de costos es importante, pero hay empresas que dicen, justamente, acuérdense que ayer hablamos que la tercera plataforma era una plataforma de empresas en red, empresas sociales, la colaboración les importa mucho en ese sentido, y por otro lado la posibilidad de nuevos productos y servicios. Es un problema económico, es verdad, en el sentido de costos, pero es un problema que va más allá del problema de los costos. Y ahora vamos a ver algunos obstáculos porque, digamos, como ahora sí ya empezamos una etapa en la cual empieza la polémica de política seria y que hay muchos puntos que hay que resolver. Primero, el lock-in. O sea, ni se acuerden de lo que era pasar la base de contactos de Windows a Apple hace 15 años. Más valía bueno, pero igual pásenlo de iOS a Android, a ver cómo les va. Aparece el código postal, la edad de la persona. O sea, hay siempre la posibilidad de un lock-in. O sea, de un candado, un bloqueo en el cual una vez que yo entré con un sistema de nube, no es fácil portarse a otro sistema de nube. Entonces, ahí hay un costo que hay que pensar, porque una cosa le digo, yo ahorro en esto, pero una vez que entré, es muy probable que yo estoy ahí y no me voy a ir tan rápido. Pero eso además de un obstáculo es parte del mensaje. Sí. Probablemente, sí. Eso no es casual, digamos. No, porque cuando Apple diseña su tecnología, tienen como contenido esencial el lock-in, para poder atrapar a un grupo que no se te vaya, ¿no? Sí, la duda es, claro, en ese sentido, tú tenés que tener dos sistemas. Porque si hay un solo sistema, sí va a decir, bueno, va a haber un poder monopólico, se va a dar. Ahora, si hay dos sistemas, yo tengo que de alguna manera proteger la diferencia de mi sistema. Y eso es lo que... O sea, y fíjense, o sea, tío, hoy día con todo lo que hemos avanzado, y esto para una empresa es muy fuerte. Porque una empresa, bueno, yo meto todo mi aparato de contabilidad, todo mi aparato de nómina, piensa en la universidad, mete todo en la universidad debe tener una nube privada, que eso debe funcionar seguramente todo, pero obviamente si mete toda una nube pública y después decir, no quiero más con Amazon, me voy con Azure de Microsoft, bueno, andás a la portabilidad. Estos dos temas que antes había que hablar mucho de ellos, después de los últimos 3 o 4 años nadie ya tiene ninguna duda, o sea, bueno, el punto es ¿qué nivel de confidencialidad tiene esto? O sea, digamos, yo pongo mis datos ahí, yo sé que está protegido para un password, el que diseñó esto diseñó una puerta trasera o no diseñó, el password está encriptado o no está encriptado adentro, con lo que pasó en determinado momento en Google, estaba encriptado entre las personas y los servidores de ellos, pero entre servidores de ellos al principio no estaba encriptado. Entonces, o sea, esto hoy en día son temas que están en todos lados. Esto es un tema, los otros dos son temas interesantes. Fíjense ustedes, llega un juicio de divorcio, digamos, ¿no?
llega un juez y le dice, bueno, yo quiero los datos económicos de esta señora porque el marido está pidiendo alimentos, yo no sé lo que sea. Muy bien. Supongamos, ¿no? Pero que se da, existe. O ni digamos si hay que dividir algo que vale la pena. Bueno, el juez, ¿a quién le dice? Le dice al individuo, deme los datos. El individuo dice, sí, yo se los están en mi proveedor de la nube. ¿Quién es su proveedor de la nube? Una empresa de Wichita, ¿no? A la cual yo le pago con mi tarjeta de crédito mi servicio de nube, ¿no? Ya el juez le tiene que ir a decir al juez de Estados Unidos que la empresa de Wichita le dé los datos. La empresa esa, ¿a dónde tiene los datos? Esos datos están en servidores, pero uno no hay que pensar de que el file está en el servidor 24. Hay 2 palabras aquí, 5 datos, o sea, digamos, por seguridad y por economía, los sistemas lo que hacen es distribuir entre muchos servidores y puede ser que perfectamente los datos de las cuentas a donde sea, están en un servidor que está en Bangladesh. Entonces, fíjense, el punto es que lo famoso de que yo soy el juez y pido los datos, primero, ¿a quién le pido? Y una vez que le pedí al de Wichita, y le dice, mire, lamentablemente esto está allá. Pero piensen a la inversa, todavía mucho peor. Quebró el de Wichita. ¿A quién le voy a pedir mis datos? Porque todavía el de Wichita, para poner un gasto tanto pica, pues, menos por cansa soy vos. Pero bueno, fíjense, quiebra. Claro, se supone que ellos tienen backup. Bueno, está, pero quebró la empresa. ¿A quién le voy a ir a pedir? Entonces, ahí hay un tema muy fuerte, lo cual no quita de que ustedes tengan todos sus datos en la nube, no van a dejar de tenerlos. Simplemente aparece el tema de qué pasa con auditoría. Claro, por ejemplo, en algunos sectores, por ejemplo, en el sector bancario, que el gobierno puede regular, el gobierno puede decir el 100% de sus datos tienen que estar en servidores de su empresa. O el 100% de los datos tienen que estar en un proveedor que esté localizado en el país. Claro, pero eso no es lo que sucede con la inmensa mayoría de los individuos. La inmensa mayoría de los individuos, yo compro un servicio que además ni me preocupa dónde está el servicio. O sea, digamos, yo que sé a dónde están mis datos de Dropbox, físicamente. ¿No? O sea, yo no tengo ni idea. Es más, no tengo ni idea dónde está Dropbox, siquiera con quién. Claro, o sea, digo, puedo encontrar los headquarters de Dropbox, eso no tiene problema. Pero fíjense que esos son temas que empiezan ya a alterar la vida cotidiana de todos. Después, bueno, obviamente ya de esto hablamos, la disponibilidad del servicio, ¿no? O sea, eso ya lo hablamos bastante con el índice de digitalización. Los cuellos de botella en la transmisión, es verdad, digamos, llovió, están todos los niños en casa, está todo el mundo jugando juegos interactivos, más 4 Netflix al mismo tiempo, y claro, yo quiero mandar el Excel y el Excel no pasa. Bueno, pero eso es la verdad, eso pasa. Esto ha mejorado, pero todavía el funcionamiento de las máquinas virtuales, VM Virtual Machines, no es lo mismo que era la máquina física, y aquí de vuelta aparece un problema. Este es un mercado competitivo, ¿no? Entonces yo no tengo plata para entrar a los de primera línea y aparece streamonline.com que me da a 1 centavo el giga. Y va a aparecer otro que no sé quién es, pero me lo va a dar a medio centavo el giga. Y así, entonces aparece un tema de que de vuelta voy presionando los márgenes hacia cero. Y entonces, bueno, hay un límite a donde entonces a lo mejor me están poniendo en condiciones de menos seguridad. O sea, hay un momento en el cual yo ya no me puedo seguir beneficiando, pero el precio sigue bajando y eso está significando que hay alguna condición de la calidad del servicio que valga. Finalmente, y con eso terminamos, hay problemas todavía en algunos casos con alguna licencia de software. Acuérdense el típico software pirateado de excelencia, Photoshop, la piratería absoluta. Sí, digamos, claro, los que están en diseño gráfico lo saben perfecto, de Photoshop. Bueno, ahora está. ¿Eso qué hizo Photoshop? Creó el cloud, y entonces digamos, fíjense que usted tiene, pasa lo mismo con Office 360. Yo ya no compro más software, compro una afiliación al software por un periodo determinado. En última instancia es un servicio de nube, ¿no?
Y el Adobe Cloud es exactamente lo mismo. Entonces hay un problema todavía de propiedad. O sea, las cosas no van a cero y algunos de los productos más sofisticados no van a cero. Pero acuérdense cuando las cosas estilo Photoshop valían $1000 y hoy vale una cuota de $50. O sea, entonces en ese sentido no van a cero, pero la presión hacia abajo es muy muy fuerte. O sea, hoy yo no tengo Photoshop, tengo todo el paquete de Adobe por $50 o menos. Y antes era una inversión que a mucha gente lo llevaba a la piratería. La otra cosa es que aquí falta mucha estandarización en algunas cosas. Un concepto importante que después lo vamos a ver mañana también de vuelta son las API. Las API son las Application Process Interfaces. ¿Qué son las APIs? Las APIs son protocolos que me permiten a mí vincularme con una base de datos. O sea, supónganse Facebook o Twitter autoriza que algunos investigadores de algunas universidades entren a su base de datos. ¿Cómo entro yo a esa base de datos? Me tienen que dar una llave de entrada. Y esa llave de entrada es un algoritmo que hace de que yo pueda comunicarme o no. O sea, cuando me dan una API, me dan la llave de entrada. Me pueden sacar la API, pueden hacer una API para Harvard y otra API para mí. O sea, las APIs son en última instancia aplicaciones que me sirven para interactuar con los grandes centros. Una empresa puede dar una API también a sus proveedores. Ahí falta todavía bastante temas de estandarización. Entre otros, por lo que decía Celso recién, si yo estandarizo mucho, tengo un lote menos. Entonces, si la API de todos es lo mismo, ya lo único que me queda de defensa es el password. Y si lo único que me queda de defensa es el password, alguien lo va a adivinar. Entonces, o lo va a producir. Entonces, esto mañana vamos a ver con más detalle de los temas de la API, pero es muy, muy importante. O sea, es como los IXP, que nunca se nombran, pero mucho de la eficiencia del sistema juega ahí. Y lo otro es la educación de lo que veíamos hoy, o sea, digámoslo, en materia de recursos humanos. Los usuarios finales se están acostumbrando muy rápidamente a algunas de estas cosas, pero no es tan fácil convencer al departamento de contabilidad y finanzas que tenemos que pasarnos a la nube. Y no es tan fácil convencer al departamento de recursos humanos que manejemos las contrataciones absolutamente en una nube que está por tal lado. O sea, o piensen eso, o sea, no. Entonces, o a los abogados, al jurídico, imagínate. ¿Y a dónde está esto? ¿Y cuál es el instrumento? Y aquí no hay ningún instrumento, yo di clic y di mi número de tarjeta. Bueno, entonces, digamos, ven, acá esto, a diferencia un poco de lo que vamos a ver, sobre todo al final de mañana, son cosas que no son del futuro. Esto ya existe, es normal, pero hay que tenerlo en cuenta porque de alguna manera es el fundamento sobre lo cual se está creando. Entonces, hoy se da por un hecho que la computación en la nube es uno de los cores de la tercera plataforma de Internet. Entonces con esto terminamos por hoy. Vieron que fue bastante menos cuadros, ya nunca más van a ver todo el cuadrerío de ayer, mañana y pasado va a haber menos. Entonces mañana seguimos con Big Data y con Internet. Ok, hasta mañana entonces.